o también que procedan de una fuente accesible al público, el concepto que veíamos anteriormente. En cualquier caso, tenemos que tener en cuenta que aquí también están plenamente garantizados nuestros derechos de acceso a la información, a esos datos de solvencia patrimonial, de rectificación, de cancelación y de oposición. En cuanto al incumplimiento de obligaciones, está regulado también en la Ley de Protección de Datos y en el reglamento. Ahí os indico los artículos por si queréis verlo más despacio. Es el caso de empresas como ASNEF o RAI. Cuando hay una deuda, estas empresas se incluyen los datos de una determinada persona porque no ha procedido a pagar un compromiso que tenía de pago. ¿Cómo llegan los datos a estos ficheros? Pues normalmente a través del acreedor o también de quien actúe en su nombre. Caso muy típico, una compañía de telecomunicaciones que de forma procedente o no nos impone un determinado cargo en la factura con el que no estamos de acuerdo, nosotros rechazamos el recibo, no atienden nuestra reclamación y nos incluyen en un fichero de esta naturaleza. O viéndolo desde otra perspectiva que nos interesa más como empresa. También podemos estar sujetos al riesgo de que el cliente no proceda al pago de los pedidos y que nos interese gestionar el cobro de esa cantidad y en su caso incluirlo en este tipo de ficheros. Pues para eso tenemos que cumplir con una serie de requisitos, que son los que vamos a ver a continuación, y que es importante cumplir de forma estricta. En primer lugar, que se trata de una deuda cierta, vencida y exigible, y que haya resultado impagada. Cierta, vencida y exigible. Aquí tenemos que ponerlo en relación con el principio de calidad de los datos que veíamos anteriormente. La deuda tiene que ser aquella por la que a mí me están solicitando la empresa, en este caso que os decía, de telecomunicaciones. Si no es exactamente la misma deuda, es otra, o no es una deuda procedente, digamos, una penalización por un servicio que yo no he contratado, etc., no pueden incluirnos en este fichero, o no debemos nosotros como empresarios incluir a una persona por las consecuencias que luego veremos. Además, no puede tratarse de deudas que hayan pasado más de 6 años desde el momento del incumplimiento. Y final. Eso es porque prescribe, ¿no? Los 6 años. Eso es porque la regulación en este caso establece que deudas de más de 6 años no puede ser. Y de hecho, aunque nos metan en el fichero, una vez que pasen los 6 años desde la inclusión, tienen la obligación de cancelar la inscripción. Pero eso es porque prescribe. Sí, podemos decirlo así. Y en tercer lugar, el requerimiento previo de pago. Aquí está la clave. Requerimiento previo de pago quiere decir que nosotros hemos tenido que reclamar de forma fehaciente, y esto es lo importante, fehaciente, a la persona que ha incumplido el cumplimiento de su obligación. ¿Cómo hacemos esto de forma fehaciente? Pues, por ejemplo, a través de un burofax en el que se certifica tanto que se ha enviado la comunicación como el contenido de esa comunicación. Muchas de estas compañías, por suerte para los clientes que se ven perjudicados, ¿qué hacen? Pues el requerimiento de pago o no, lo hacen simplemente de forma telefónica, o en el mejor de los casos lo hacen con una carta, y ya algunos lo hacen a través de una carta certificada. Pues en los tribunales luego eso no vale para nada. Lo que vale, la obligación que tiene es acreditar que se ha hecho el requerimiento fehaciente de pago, y eso se hace con el medio que he dicho anteriormente. En caso de que no se haga correctamente, pues vamos a poder reclamar contra esa inclusión en el fichero. Además, tenemos que garantizar la información previa a la persona. Por ejemplo, en el contrato de condiciones generales de esa compañía de telecomunicaciones tendrá que incluirse una cláusula en la que se diga que en caso de que yo no proceda al pago, podré ser incluido en este tipo de ficheros. Y por supuesto, tendré que cumplir con la obligación en la Agencia de Protección de Datos de mi fichero de clientes, incluir en el apartado correspondiente que es susceptible de comunicación a empresas que se dediquen al recobro de servicios financieros. En caso de que no lo haga, pues yo como cliente o perjudicado, en este caso, que incluyen en el fichero,
primero podría reclamar contra esa inclusión indebida y segundo, lo podría denunciar a la Agencia de Protección de Datos por haber incluido mis datos personales de forma inadecuada, porque sea una deuda que no sea correcta, la que me están reclamando, o porque no pueda acreditar la empresa que me ha requerido fehacientemente el pago. Obligaciones que tenemos que cumplir: notificar al interesado. La empresa de ASNEF, RAI, la que sea, nos tiene que notificar en un plazo de 30 días antes de la publicación de los datos que estos se van a incluir, con una breve reseña de cuáles son los datos que van a ser incluidos, así como el cumplimiento del deber de información y los demás derechos en materia de protección de datos. En cuanto a la publicidad y prospección comercial, son otro tipo de ficheros que están regulados también en la ley y luego se desarrollan en el reglamento. Ahí tenéis los artículos. Como hemos comentado también anteriormente, el origen pueden ser las fuentes accesibles al público, ejemplo lo que veíamos de las listas de colegios profesionales, siempre y cuando la persona no haya manifestado su negativa a recibir esa comunicación, aunque sea una fuente accesible al público. Y luego, lo que me preguntaban por aquí, en cada comunicación que enviemos, tenemos que informar de que los datos se han obtenido de una fuente accesible al público, tenemos que identificarnos como la empresa que estamos realizando ese tratamiento de datos personales y tenemos que informarle de los derechos que tiene y de la posibilidad de revocar el envío de esa comunicación. En cuanto a las campañas publicitarias, algo que también nos puede interesar, realizar una campaña publicitaria. ¿Cómo gestionamos ahí el tema de la protección de datos y la privacidad? Tenemos que tener en cuenta, en primer lugar, si somos nosotros la empresa, simplemente que vamos a solicitar a una tercera empresa que realice esa campaña y esa otra empresa se va a ocupar de obtener los datos personales, realizar toda la campaña, etc. En ese caso, las obligaciones van a ser de cuenta de esa tercera empresa. Sin embargo, en el caso de que nosotros facilitemos los datos personales sobre los que se va a realizar esa campaña de publicidad, o en el caso de que la actuación sea conjunta entre las dos partes, estaremos también incluidos como responsables en materia de protección de datos. Podemos coger y con una empresa de un amigo intercambiar bases de datos y ver quiénes son nuestros clientes, quiénes son clientes del otro y así pues, cruzar envíos. Pues no debemos, porque es una cesión de datos y estamos sujetos a una posible sanción. Los ficheros comunes de exclusión, ¿conocéis la lista Robinson? Vale, pues antes de ayer justo recibí una llamada de una compañía de, como me dedico también a temas de reclamaciones de telecomunicaciones, pues claro, tengo el riesgo que luego me llaman compañía de telecomunicaciones, de la que no soy cliente ni tengo nada que ver, todo lo contrario, diciéndome que tenían mis datos, que me llamaban para ofrecerme servicios, mejoras, etc. Lo primero que le dije es que cómo tenían mis datos personales. Entonces me dijo que era una base de datos que tenían todas las compañías de telecomunicaciones que se pasaban entre ellas y que mis datos estaban ahí y que podían llamarme sin más. Y le dije que no. Digo, lo que me estás diciendo no es verdad. Además me dedico a estos temas y sé que lo que me estás diciendo no es correcto. Sí, nosotros podemos hacer esto, no tenemos ningún problema y esto figura aquí en nuestra base de datos y si tiene algún problema, usted se puede apuntar en una cosa que son las listas Robinson, usted paga la cantidad que corresponde y ya no le llaman. Pues, ¿cómo? ¿Cómo que pagó? Digo, no, mira, persona, te equivocas en lo primero y te equivocas en lo segundo. Efectivamente, no ya es que no te informen, sino que te desinforman. Y para que ni siquiera se te ocurra apuntarte en la lista Robinson, te dicen que tienes que pagar, cosa que es falsa. Entonces, un poco para que veáis un poco la situación que hay. Por supuesto, lo que le dije era que en lugar de continuar con la llamada, lo que quería era ejercer mi derecho de cancelación de los datos, que me borraran y que no recibiera ninguna otra comunicación. Por supuesto, su respuesta ¿cuál fue? Que no lo iban a hacer. Que lo único que podía hacer era poner que no me llamaran en determinado tiempo, pero que después de eso me volverían a llamar. Y dije, no pasa nada. Ya tomaré yo las medidas que tenga que tomar. Lo que os comentaba antes de constituir la prueba, que luego veremos la importancia que tiene,
Pues yo ya me he asegurado de ese tema y en caso de que sean reiteradas las comunicaciones, pues si procede, denunciaré a esa compañía por esta mala práctica. En cuanto a gastar los derechos de acceso, pues es una cuestión que ya ha quedado clara.